Todo empieza, como casi siempre, en un archivo, en un documento olvidado, esperando pacientemente a ser descubierto. Y de ahí, gracias a la curiosidad de dos investigadores, Felipe Vidales y Cristina Espósito, a un descubrimiento: la revisión iconográfica del retablo del Beaterio de Santa María la Blanca, que actualmente se encuentra en la iglesia del Salvador. Les vamos a demostrar que esta imagen, tradicionalmente identificada con Salomé o la Sibila, no es tal. Todas las pistas nos llevan a su identificación como María Egipciaca. Pero como en esta historia hay varios capítulos, empecemos por el primero. Nos reunimos en el archivo diocesano con Felipe y Cristina. El Archivo Diocesano de Toledo probablemente sea el mayor archivo eclesiástico que existe en España, uno de los mayores, sobre todo porque ha tenido una pérdida documental importante. Para entender el volumen de documentación del Archivo Diocesano, primero hay que entender la jurisdicción eclesiástica que tuvo. Es decir, la diócesis de Toledo, el arzobispado de Toledo, abarcaba lo que actualmente es toda la provincia de Madrid, toda la de Toledo, gran parte de la de Guadalajara, menos la parte de Sigüenza, gran parte de la de Albacete, menos la zona del este que pertenecía a Murcia, casi toda la de Ciudad Real, excepto los territorios de órdenes militares, parte de Extremadura, una zona en Jaén, en Cazorla, y otra parte en Granada, en Huéscar, más las plazas de Mazalquivir y de Orán. Es decir, de la administración de todo ese territorio se forma la documentación que se custodia en el Archivo Diocesano, porque aquí de momento no tenemos la documentación propia de las instituciones eclesiásticas, sino tenemos la documentación generada de la relación entre el arzobispado, de su funcionamiento y su gobierno, con respecto a las instituciones. Entonces, actualmente tenemos unas 32.000 cajas y unos 5.000 libros en unos 7 kilómetros aproximados de estantería. Y esa no es toda la documentación que ha existido. Sí. Ha habido pérdidas documentales, como por ejemplo recientemente en 1939 hubo un incendio en el que no tanto el fuego como el agua de los bomberos dañó parte de la documentación, pero es que en Alcalá de Henares tenía el arzobispo un palacio y allí había otro archivo que recopilaba la documentación, sobre todo de la zona de Madrid y de Guadalajara. Es que el volumen documental era mucho más grande del que se conserva actualmente. Y hablas del arzobispado y de la diócesis, pero no de la catedral, o sea que son instituciones y memorias distintas. Sí, hay diócesis en España que tienen unificados los archivos capitulares y el archivo diocesano en una única estancia, en un único archivo, pero aquí en Toledo, sobre todo debido al volumen y de la importancia, hay dos archivos diferentes en tanto espacio, pero también independientes totalmente en su administración. El archivo de la catedral principalmente se ocupa de la documentación generada por la propia institución catedralicia, aunque luego tiene otra serie de fondos y de volúmenes de territorios que administraba o de libros que han ido a parar allí, y el archivo diocesano tiene del funcionamiento de la diócesis. La iglesia de Santa María la Blanca, antigua sinagoga mayor de Toledo, tras su conversión en espacio cristiano, servía como lugar de refugio para mujeres arrepentidas, muchas de ellas exprostitutas y conversas. La búsqueda de información sobre este antiguo beaterio le llevó a Felipe Vidales al archivo diocesano. Pues preguntando a los archiveros, que son los que mejor conocen el archivo y son los que nos facilitan muchas veces el trabajo a los que venimos por aquí. La memoria de los archivos la tienen ellos en la cabeza, entonces cuando buscas investigar sobre un tema concreto del que aparentemente no tienes fuentes de archivo originales, pero sí has leído en otras publicaciones, son ellos, son ellas quienes nos abren este tipo de vías de investigación. Y hay una cajita que yo venía buscando documentación sobre el antiguo beaterio, refugio de Santa María la Blanca, extinto ya a lo largo del siglo XVII y XVIII, que es la única que se conserva, la única que conserva documentación de las relaciones entre el arzobispado y este tipo de instituciones que a día de hoy ya se quedan como en la memoria colectiva con un componente a veces muy negativo, que es el de beatas, sí, con esa imagen que a veces tiene la gente de mujeres que se han quedado en el ámbito rural solas, muy religiosas, pero que tienen una historia mucho más rica y mucho más distinta, que protagonizaron durante 2 siglos prácticamente pues un fenómeno de cierta resistencia o de adaptación a unos tiempos de cambio
en el contexto previo y posterior del Concilio de Trento. Claro, te encuentras con este documento, lo investigas y en el fondo no sé si decir es un acto de justicia, pero sí que es una manera de sacar a la luz la historia de estas mujeres con nombre y apellidos que en este caso habitaron, ¿no?, este beaterio en el siglo XVI. Sí, lo bueno de esta documentación es que conserva muchas fichas, por así decirlo, pequeñas biografías de muchas de estas mujeres que pedían voluntariamente profesar, algunas en un beaterio y no en un convento, y que muchas veces eran desterradas. El fenómeno de los beaterios ya existe en el siglo XIV, en el siglo XV se desarrolla y en el siglo XVI es cuando estalla. Son espacios de religiosidad femenina que aparecen paralelamente a los conventos, que muchos van a terminar convirtiéndose en conventos, pero muchos otros se van a extinguir. Mujeres que viven como monjas sin ser monjas, en espacios destinados a veces por ellas mismas. Muchas mujeres viudas con dinero fundaban este tipo de casas, o se les reconoce con el nombre de beaterios, pero tenían muchos nombres distintos. Otras veces, como en el caso de Santa María la Blanca, son los propios arzobispos los que promueven estos espacios para acoger a mujeres que a lo mejor no tienen dote para entrar en un convento porque vienen de haber sido violadas muchas veces, o en trámites de divorcio, como en el caso de muchas mujeres de Santa María la Blanca, o en trámite de abandono de la prostitución, mujeres que durante años se han visto obligadas a prostituirse y entran en estos espacios con una visión de protección, pero también en estos espacios desde arriba, que impulsan los propios arzobispos, con la idea de corregir conductas inmorales de muchas de esas mujeres, o bien para que puedan reintegrarse a través del matrimonio luego, o bien para que puedan terminar integrándose en conventos. Y estos documentos, a través de las historias particulares que contienen, nos permiten hacernos una idea de cómo era la forma de vida de estas mujeres y también la sociedad del siglo XVI. En este caso concreto lo que tenemos es un pleito, el beaterio de Santa María la Blanca, o la casa o refugio en el monasterio de Santa María la Blanca, la antigua sinagoga. Se funda a mediados del siglo XVI por el cardenal Silicio, y en esos primeros momentos, al final, estas fundaciones dependían mucho de la financiación que tuvieran. Se van a ir extinguiendo muchas de ellas. Un siglo después hay un momento de crisis económica, entonces el beaterio empieza a decaer. Y como decaen muchos familiares que habían a veces desterrado a sus hijas o a sus mujeres viudas, quieren recuperarlas, y se abren algunos pleitos que vuelven a las constituciones originales para explicar por qué a tal o cual chica quieren sacarla de ahí. Entonces localizamos, Cristina Expósito y yo, unos documentos de un pleito de Eugenio de Yepes, que es un sevillano que depositó en los años 50 del siglo XVII a su hija, y en 1662 entendía que quería sacarla porque la crisis en el beaterio era tan grande que no había manutención. Entonces la chica estaba pasando hambre, como tantas otras mujeres, y el hombre desarrolla un pleito que es lo que a nosotros es una historia dramática, sí, pero nos da una documentación riquísima porque nos permite seguir la vida de cómo es una chica de 14 años que probablemente contra su voluntad es desterrada en este beaterio y que poco tiempo después sus padres deciden recuperarla. Y eso permite hacer un recorrido biográfico de lo que eran a pequeña escala, estas microhistorias, esas mujeres que durante siglos, por motivos distintos, que a veces la gente cuando escucha el concepto beaterio, refugio, monasterio, siempre piensa en la fe. El motivo por el que una mujer terminaba en un convento, en un beaterio, no siempre era la fe, eran lugares de acogida, con una proyección social mucho más allá de lo religioso, que este tipo de documentación nos permite estudiar. Claro, porque estas pequeñas historias conforman la gran historia, nos sirve para hacernos una idea de cómo era la forma de vida, ¿no?, para estas mujeres en concreto, y también cómo era la sociedad del siglo XVI. Sí, pues una sociedad muy patriarcal, con una visión absolutamente misógina en muchos aspectos de las mujeres, que era absolutamente transversal. En el caso de Santa María la Blanca hay mujeres de la aristocracia de Madrid que también son enterradas en los beaterios, encerradas en los beaterios. Recuerdo una que se llama doña Felipa de Alba, ya finales también del siglo XVII, pues porque tiene la desgracia de quedarse embarazada de un religioso. Entonces muchas veces se les consideraba mujeres escandalosas y eran encerradas ahí, con algunas otras que porque no tenían dote podían entrar por motivos puramente religiosos, pero otras veces eran lugares de acogida donde una de ellas, que he trabajado en algunos otros artículos, Mariana de Vivar, esa mujer es encerrada
también voluntariamente, porque está en trámites de divorcio y el vicario no se lo concede, y ella dice que teme por su vida y que su marido le puede asesinar. Entonces, estos beaterios automáticamente abrían la puerta a esas mujeres que estaban en riesgo de exclusión o de asesinato, y las prioras, que sí que eran mujeres religiosas, que pertenecían a alguna orden, automáticamente abrían estos lugares para poder proteger a esas otras mujeres. Luego ya verían si se quedaban o no se quedaban, pero por lo pronto se salvaba la vida. Y los conventos también cumplían muchas veces esa función. Tenemos conventos que no son estos beaterios clásicos de los siglos XIII, XIV, XV, con documentación, desafortunadamente no mucha, porque no se generaba tanta documentación, de cómo monjas, como las dominicas de Santo Domingo el Real, abren sus puertas a muchas mujeres que vienen huyendo de cuestiones de violencia y de pobreza, y sin preguntar tampoco la sinceridad de la fe de nadie, porque eso es dificilísimo de medir, también hoy. Y vamos dándoles pistas para entender el porqué de estas dos figuras femeninas bíblicas en las predelas inferiores del retablo. Pero para ello hay que llevarles al segundo punto de nuestro recorrido. Entramos en Santa María la Blanca. Bueno, no se llamaba Santa María la Blanca, es el nombre de la iglesia, sí, en la que se reconvirtió esta sinagoga. Es la sinagoga mayor, aproximadamente siglo XIII, siglo XIV, decía Juan Carlos Ruiz Souza, que a partir del siglo XVI, con todo el proceso de conversión, muchos de estos espacios se utilizaron como iglesias. Aquí no se ve, pero en este lateral de la antigua sinagoga, cuando ya se reconvierte en iglesia, por la parte de fuera hay una puertecita que pone Sancta María Succurre Miseris. Socorre, o sea, se puede ver desde la calle exterior. La calle de fuera, que era uno de los accesos principales de la iglesia. La sinagoga no se transforma, quizá algunos textos por la parte de arriba se han podido perder, no se transforma prácticamente nada, salvo el muro principal que toda sinagoga tiene que tener, que es el del Ejal, el muro de oración, que es donde estaba el retablo que luego veremos en la iglesia del Salvador. Este espacio, en el siglo XVI, el cardenal Silicio lo convierte en el refugio o beaterio de Santa María la Blanca, y es el lugar en el que todas esas mujeres que hemos trabajado en la documentación, que se conserva en el archivo diocesano, acudían con esas constituciones, con los himnos, incluso muchas veces con un hábito durante un momento determinado, en las casas que vivían alrededor, que muchas veces aquí se cuenta que el beaterio era la propia iglesia. Esto era la iglesia del beaterio, aquí no se hacía vida, aquí únicamente era una sala de oración. Y nos cuentan también, cuando hacemos el curso de formación para guías de turismo, que el retablo que diseña o que ordena Silicio con Vergara y con Vázquez, y que explica de forma muy pedagógica esos ejemplos de piedad cristiana que tienen que seguir esas mujeres, pues en las predelas de abajo recoge a María Magdalena y a Salomé, y ahora ya sabemos que no. Que sabemos que no. Este es el lugar en el que estaba. Y qué importante, ¿no?, es contextualizar las obras en sus espacios y emplazamientos originales, porque ahora mismo donde la tenemos, que la veremos ahora en unos momentos, se pierde todo ese contexto de esas mujeres llegando aquí a ese momento piadoso y de rezo absoluto, ¿no? Con unos escaloncitos, tenemos fotografías todavía, el retablo se ha mantenido aquí hasta hace 10-15 años, y hay unos escaloncitos de cerámica, de azulejo, típico de cuerda seca toledano, que tenían a una altura no muy alta, el altar que luego veremos en El Salvador. Eso de la altura también condicionaba un poco el uso o la función. Total, claro, sobre todo porque estás muchísimo más cerca de esas imágenes, de esa predela. Principalmente es la predela, y la predela está en línea de visión directa con esas mujeres pecadoras, ¿no?, que vienen a pedir una redención. Y luego también se produce un diálogo muy bonito, ¿no?, entre las mujeres que han históricamente, ¿no?, están representadas para ser vistas, y aquí las protagonistas son ellas. Estamos haciendo ahí una lectura completamente diferente, que desde otras ramas, ¿no?, dentro de la teología también se está intentando potenciar. Esas mujeres que ya no están hechas para ser observadas, sino son ellas el foco desde lo que se observa. Porque estos lugares al final lo que buscaban era, muchas veces se acusaba a estas mujeres que los beaterios son unas instituciones complejas que durante siglos funcionan y recogen, muchas veces en ciudades también como Salamanca, Granada o Toledo, sigue habiendo calles de recogidas, lugares donde se destierra, se recoge o se oculta muchas de estas mujeres. En algunos procesos se les llama, son mujeres escandalosas, entonces se les, con un
proceso previsible de reconversión, Sí. se les termina ocultando y se les termina encerrando. Bueno, casi que volvemos a la frase esta de las mujeres en los márgenes, ¿no? Sí. Es un retirar incluso en la propia descripción de la propia historia del arte, ¿no? Esa ausencia o invisibilización de esas mujeres artistas, mujeres protagonistas, ¿no? Entonces, esos otros canales hermenéuticos de aproximación a un texto bíblico que nos permitan recolocarlas, no ni más ni menos, simplemente en el lugar en el que fueron, creo que también es muy importante, y a través de la propia exégesis visual estamos haciendo trabajo de acercándonos a un texto bíblico y a un contexto sociocultural determinado de Toledo en el siglo XVI a través de una imagen, ¿no? De esas predelas que estamos Pero, y todos hablando. esos estudios que a mí me interesan como historiador, Sí. leo poca teología, pero sé que hay estudios de teología mucho más actualizados. Claro. A mí me gusta mucho Tarranque Heinemann, pero hay otras muchas mujeres que muchísimas. vuelven a las fuentes Sí. originales y te dicen, no, la historia no para de transformarse. No Una cosa para. es el pasado es lo que nos queda, y Exacto. otra cosa es la historia, que la narración que hacemos historiadores e historiadoras. Total. Y eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo constantemente. Y es verdad que el grosso de esos estudios y esos textos teológicos parece que solo surja desde lo masculino, y no es así. No es así. Tenemos la gran corriente de la teología feminista, que tenemos grandísimas investigadoras y reconocida desarrollo de una aproximación a un texto bíblico, desmontando ¿En lo España patriarcal. también? En España también. Tenemos Silvia Martínez Cano, Mercedes Navarro, Carmen Bernabé, María Pilar Aquino, gente que actualmente sigue publicando y sigue aproximándose a ese texto bíblico que parece inamovible, que se nos ha vendido también y se nos presenta como que es estático, Cosa monolítica, monolítico, física, que es absolutamente un discurso y una creación, intentando desentrañar todos esos, pues al final discursos un poco desde el contexto más patriarcal, y se pueden hacer teologías muy diversas y nos permiten esto mismo, ¿no? Aproximarnos a un espacio teniendo el punto de mira en lo femenino, que fue vital para comprender este retablo. Y que no es lo que vemos, que muchas veces pensamos que muy soberbio, nos pasa a todos los Sí, seres humanos, claro. llegamos a un punto en el que la historia tenía que llegar a este punto que yo vivo, Efectivamente. porque era una cosa casi Sí. predestinada. Sí. Entonces lo que vemos, estos espacios, por ejemplo, han perdido las galerías de mujeres, se han ido transformando, igual que se puede haber transformado. A mí me sorprende mucho cuando la gente, a su vez se sorprende cuando vengo aquí con algunos visitantes, con el color. Lo ve todo blanco y dice, Claro. esto lo habrán pintado ahora, porque Toledo, a mí me han contado Sí. desde niño Que que estaba todo despellejado y que el Exacto. color es una cosa propia de la edad moderna y contemporánea, que la edad media y antigua. Exacto, que es la oscura, ¿no? Es La oscura, época no había oscura. colores ni nada. Pues eso es un problema que tenemos porque somos hijas e hijos del neoclasicismo. Y entonces, como buenos occidentales, nos han vendido esto. Lo que nos gusta es ir a Grecia y verlo todo blanco. Puro. Claro, puro, La ¿no? pureza no la tiene pureza, color. ese blanco. Nos gusta entrar aquí y verlo sí. así. Esto es completamente una falacia, es una creación. La época medieval es la época de más creación técnica de colores y de pigmentos. Las vidrieras, es que se nos olvida. Eso es una creación absolutamente periodo medieval. Y esto tenía restos cromáticos. Restos cromáticos muy bien pensados, muy bien elegidos, con una simbología que no entendemos ahora y que hemos no perdido. es solo estética y No es decoración. solo, eso es una Ni cosa los muy textos moderna. que nos Ni los faltan, textos, eso efectivamente, que no es complementan. decoración. No es decoración, sino que es una advocación determinada que se realiza, y además en sí mismo es una industria, es una elección completamente pensada y además planteada para qué quieres transmitir, de qué colores utilizamos. O sea, que lo de es rojo y ya está, eso no nos vale. Ahí hay un textito en la cornisa y ya está, para decorar, tampoco les Claro, vale. tampoco. Y el uso de los colores también es fundamental, que muchas veces pensamos Totalmente, que es aquí una a veces codificación, pasa. Eso es una codificación, o sea, no es lo mismo utilizar un rojo de una tierra, un rojo que proceda de un sulfurio de mercurio, es decir, todo ello, la materialidad que nosotros, por desgracia, llegamos y decimos blanco, rojo. Ya está. ¿Y eso qué es? ¿Qué rojo estamos hablando? Eso en tiempos antiguos se identifica. O sea, el propio espectador, el propio fiel, el propio comitente que lo encarga sabe lo que está haciendo. Eso son infinitas informaciones que muchas veces pensamos Efectivamente. que no existen. Que no Existen en los existen. archivos, cuando vas al archivo lo encuentras, que hay una persona que paga, que Exacto. elige Sí, sí, que lo haga y este y no lo encarga. haga este otro, y cuando encarga da unas directrices. En este caso del retablo no las hemos encontrado, No, claro. es una interpretación Sí, sí. tuya sobre quiénes pueden ser esas Y hay que mujeres. tener en cuenta que es una sociedad analfabeta, que esto también a veces se nos escapa, ¿no? Estamos intentando son con una, cómics. claro, con una imagen, como el PowerPoint de la época, que digo yo, estamos codificando toda una serie de conceptos muy complejos, teológicamente bastante, pues inabarcables con las palabras, y que en una imagen y con un tipo de colores lo estamos transmitiendo. Y eso es una cosa eso es la pura exégesis visual que no podemos dejar de lado y Hemos oculto, además. perdido.
Vamos a ver el Muy retablo bien, con vamos los a colores, ello. San Salvador. Vamos a ello. Y como es importante contextualizar las obras en los espacios para las que fueron creadas, hemos visitado Santa María la Blanca. En 1987 el Ministerio de Cultura lanzó la voz de alarma por el estado del retablo. En 2011 se decidió el traslado definitivo a su ubicación actual, la vecina parroquia del Salvador, eliminado con ello cualquier vestigio del significado devocional que tuvo en sus orígenes. Venimos del antiguo beaterio Santa María la Blanca, donde nos ha explicado Felipe, ¿no? La historia, ¿no?, de este edificio, que tiene que ver precisamente con el retablo, que antes estaba allí, ahora está aquí en El Salvador, y que vamos a poder contemplar la parte de abajo en un momentito, pero antes necesitamos una explicación más genérica, ¿no?, incluso de los motivos iconográficos elegidos, ¿no?, para este retablo. Estamos en el retablo desde el siglo XVI, que los autores son Vázquez y Vergara, y lo que tenemos es una composición mariana, que se denomina un ciclo mariano. Entonces, al uso lo que tenemos son dos calles laterales, y lo que estamos viendo es, pues, en la parte inferior la Anunciación, el nacimiento, y en la parte superior la adoración de los pastores y la huida a Egipto. Todo este ciclo del retablo se completa con la parte superior, con este Cristo crucificado, ¿no? Y en majestad luego. ¿Qué ocurre? Lo llamativo de este retablo, que es por lo que estamos un poco presentando esta investigación, es su parte inferior, que como podemos ver en este luego disposición en la que está, no se ve, porque está cubierto. Así que vamos a acercarnos y lo desvelamos. Muy bien, pues vamos a ello. Después de que nos has explicado el retablo, no en su conjunto, realmente lo que nos parece realmente importante, ¿no?, para el reportaje, lo que estamos mostrando, ¿no?, a los telespectadores, es lo que vemos en estas dos predelas, en la derecha y en la izquierda. Exacto, que justamente si nos fijamos están completamente cubiertos. Entonces ¿Sí? vamos a verlo. Si lo destapamos y descubrimos, nos estamos dando cuenta que en la parte inferior de la predela, ¿no?, lo que los fieles, digamos, que al alcance de la vista tendrían en un primer plano, estamos viendo, pues bueno, a simple vista es una mujer, está semidesnuda, con el cabello rubio, sueltos, largos. Esta es la mano apoyada sobre un libro, pero lo más interesante de esta imagen es que podemos ver un pequeño frasco en la parte inferior. Esto a nosotros a simple vista nos parece, pues bueno, simplemente una mujer recostada en un espacio desértico, medio en ruinas, bueno, al final un poco quemado, ¿no? Parece un poco abandonado, desértico podríamos decir. Pero unas pistas que nos dan la clave de quién es. Nos dan la clave, eso se llaman los atributos iconográficos. Y esto tenemos que tener en cuenta que el arte está hecho para ser interpretado por quien lo está viendo. Las imágenes tienen un poder muy importante. Estos son las pistas que nos indican que estamos hablando de María Magdalena. Es la mujer con ese ungüentario que la tradición visual ha ido codificando de esta manera. Entonces, podemos ver que con este libro, que también además, si nos acercamos, vemos que hay una imagen de un crucificado, ella está rezando, ¿no? Es decir, es una mujer penitente, y esto en toda la época de la Contrarreforma era absolutamente común y muy identificable. Lo más importante es que la gente lo identificaba. ¿Cuál es el problema? Cuando vamos hacia la otra predela, que también es muy interesante. Sí, una duda que te planteo. Con estos atributos claramente se identifica que es María Magdalena, porque en otras representaciones del arte también se han utilizado. Por ejemplo, el ungüentario que me dices, ese frasco de perfume, el que aparezca así semidesnuda. Es decir, no ha habido duda respecto a esta imagen. No ha habido ninguna María duda. Magdalena. No, está codificada, que nosotros podríamos denominar. Es decir, hay una serie de claves que a simple vista el espectador, el fiel de la época, la identificaba. Es decir, estamos teniendo un libro sobre todo de oración, en una actitud de pesar, ¿no?, una mirada perdida, en un momento donde estamos intentando tener un recogimiento, predicar un recogimiento, y además el frasquito de ungüentos. Y eso ya nos está indicando que es María Magdalena. Además, recordemos siempre ese cabello rubio y largo, ¿no?, que nos indica esa historicidad pecadora, que luego con la redención será perdonada. Claro, entonces esta facilidad, por así decirlo, ¿no?, a la hora de interpretarla, no ocurre con la otra imagen que vamos a ver a continuación. No ocurre, y es polémica, digamos. Y por eso viene ahí, ¿no?, exacto, el la artículo importancia de la hicimos, investigación que habéis hecho. Efectivamente, con Felipe Vidales, lo que hicimos es interpretar iconográficamente la otra predela, porque empezamos a ver una serie de elementos de los atributos de la imagen que no coincidían con la identificación que se realizó. Claro, pues vamos a verla. Así que vamos a verla. Y así llegamos a la conclusión del estudio. Si una de las predelas nos muestra a María Magdalena, quien es la figura tradicionalmente asociada a Salomé o a una sibila.
giramos la cortina. Exacto. Para poder verlo bien. En cambio aquí tenemos una imagen un poco diferente. Sí. Porque no estamos encontrando los mismos elementos, que son los objetos identificadores. Esto lo que nos estamos encontrando es una imagen también yacente, semidesnuda, este caso sí con los dos pechos, cubierto, velado su cabeza. En cambio tenemos como un tronco medio también quemado y destrozado y una pequeña filacteria con una serie de inscripciones en latín. El problema que vimos Felipe Vidales y yo con esta imagen es que, claro, está identificado como una sibila, sin ningún tipo de argumentación mayor, o como Salomé. Sí. Y es cierto que yo en las últimas investigaciones que estaba realizando trabajaba la figura de Salomé, y todos conocemos en el Nuevo Testamento pues que bueno, aparece una Salomé muy concreta a la hora de ir al sepulcro, o la famosa hija de Herodías, la que danzó frente a Herodes, ¿no? Que la pobre no aparece ni en la Biblia su nombre. O sea, Salomé es un nombre posteriormente del siglo I de Flavio Josefo que se le otorga. Claro, esto no es una Salomé bailando ante Herodes, esto no es la codificación visual usual que tenemos de esa Salomé. Claro. Por lo tanto, ahí empezaron un poco a chocar las interpretaciones y empezamos a investigar. Y esto, gracias también a la ayuda de investigadores expertos en paleografía, vimos que aquí con lo que está indicando es si Jordanem tran, es decir, más allá del río Jordán. Claro. Entonces, es una clave fundamental para interpretar el personaje. Para interpretar el personaje. Sí. Todo esto, junto con esa cabellera que aquí podemos ver que le llega por debajo de la espalda, es decir, es un cabello mucho más largo que María Magdalena, estamos teniendo también una mujer penitente. Estamos situados en un contexto geográfico de más allá del río Jordán. Y esto claramente nos lleva muy fácil a María Egipciaca. Claro, incluso el contexto más allá del río Jordán, el desierto. Efectivamente, más allá del río Jordán, los territorios transjordánicos que se denominan es completamente desierto, puro desierto. Entonces, o sea que vais a ir cuadrando las pistas, ¿no? Para llegar al personaje que realmente representa. Que realmente representa. Y también tenemos un libro que nos da la clave. Y en ese libro sí que se lee claramente en latín la mujer que amó o ha amado a Dios, ¿no? O a Cristo. ¿Qué ocurre? Es una mujer que también ha sido redimida, también ha sido perdonada. Y la historia de María Egipciaca es muy bella, porque también muy interesante, estamos hablando del siglo VI de la era común, una mujer vendida en Egipto, por eso es María Egipciaca, vendida a la prostitución, y en esos barcos ella pudo escapar de esa prostitución obligada, absolutamente, y entonces quería llegar a Jerusalén para ser redimida y entrar en el Santo Sepulcro. ¿Cuál fue el problema? Que por la carga de pecados que conllevaba su vida pasada, no podía entrar en el Santo Sepulcro. Y ahí lo que hizo fue pedir el perdón en la puerta del sepulcro y le fue concedido. Y ese perdón es el que le permitió a ella entrar, y la promesa que hizo fue: me retiraré a los territorios de más allá del río Jordán. Entonces aquí nos la estamos encontrando. Cobra todo el sentido esa inscripción en latín que estamos viendo. Efectivamente, porque ha sido la que ha amado y ha sido perdonada. Entonces no se pueden entender las dos predelas sin colocarlas en diálogo. Son dos mujeres pecadoras que se arrepienten y son perdonadas. Y tiene todo el sentido, tú eres historiadora del arte, muy bien nos lo has dicho antes, ¿no? Las obras de arte no se crean porque sí, ¿no? Por maravillarnos, es decir, es precioso, sino que tienen esa función pedagógica. Pedagógica, moral, exacto. Claro. Sí. Nosotros ahora igual hemos perdido un poco ese esos código, códigos, ¿no? Exacto, esos códigos. Que antes se conocían. Y que mira, lo hemos visto, nosotros lo hemos tenido que destapar, ¿no? Está cubierto, el mensaje global se pierde en este sentido. Entonces, es cierto que la imagen habla. Lo que hemos perdido es el código. Claro, cuando se encarga el retablo se hace con una pretensión en el elegir estas figuras, ¿no? Exacto. Por el lugar en el que va a estar el retablo. Con una finalidad. Como hemos visto, ¿no? En Santa María la Blanca. Efectivamente, una finalidad muy concreta. Estas figuras también hay que tener en cuenta la disposición. Esto estaría mucho más elevado, no tendríamos todos estos elementos litúrgicos delante y sería imponente. Sería el fiel llegar, y ese fiel, normalmente femenino, es decir, mujeres, se arrodilla y está a la altura visual de estas mujeres. Hay un diálogo directo con esa imagen. Y no solamente es ese diálogo, sino que está intercediendo por ellas. Esa fuerza que tiene la imagen, por desgracia lo hemos pasado, vamos, lo hemos perdido absolutamente. Dentro de ese diálogo estamos hablando de mujeres que se encomiendan a este tipo de santas. Y estas santas tienen absoluta relación con el ámbito de la prostitución. Una, claramente, por su propia historia. En fuentes tenemos a Sofronio de Jerusalén, tenemos a Santiago de la Vorágine,
relacionada su propia historia con esa prostitución obligada, porque fue vendida desde muy pequeñita, y otro caso, María Magdalena, erróneamente asociada con la prostitución por una serie de malas traducciones y errores que se han ido heredando y se han ido reproduciendo, y efectivamente ambas están relacionadas con el ámbito de pues, la vida en pecado. Entonces, ese tipo de mujeres en ese contexto de pecado y de prostitución, las santas le están hablando directamente. Hay un lenguaje directo, no es cualquier tipo de representación. Les están haciendo llegar ese mensaje de que es posible redimirse de los pecados. Efectivamente, es posible, y es más, si nos damos cuenta, artísticamente hay un detalle que pasa desapercibido, no están completamente desnudas. Si fueran pecadoras, estarían desnudas. Y estas mujeres está la mitad del cuerpo cubierto, incluso veladas, las dos, ambas, que lo hemos visto. Siempre, igual que codificamos cromáticamente. María Magdalena, ¿cómo se representa? Amarillo sobre blanco. Porque es el pecado con la redención y el perdón. Entonces, ese juego, efectivamente, ese juego siempre está. Siempre hay una esperanza final dentro de esa vida de pecado. Y esto es lo que nos está transmitiendo. Por lo tanto, la identificación que se ha ido un poco transmitiendo y que nos llega a nosotros de una Salomé pierde el sentido. Pierde el sentido porque no estamos teniendo ni una situación en el Trasalla del Jordán, ni en un espacio desértico en contexto de contrarreforma, ni siquiera ese libro de la mujer que ha amado y continúa amando y pide el perdón. Entonces, esa es la nueva interpretación iconográfica que proponíamos y creemos que está encajando muy bien. Desde luego que sí, la utilidad de vuestro estudio es total. Y así es como la investigación de Felipe Vidales y Cristina Espósito nos invita a mirar desde una perspectiva renovada, porque su propuesta cuestiona una identificación tradicional repetida durante décadas y plantea una lectura distinta desde el análisis iconográfico, la documentación de archivo y el diálogo entre historia, arte y teología. Pero quizá lo más valioso no sea solo la revisión que proponen, sino la generosidad de compartir con nosotros el proceso, explicar cómo se investiga, cómo se duda, cómo se interpreta y cómo se construye conocimiento, porque entender el pasado también pasa por escuchar a quienes lo estudian con este rigor y con esta sensibilidad.